El libro de Ruth, vamos a leer en capítulo 1, versículo 16. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Y repita conmigo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Hemos leído las Sagradas Escrituras y hemos escuchado cuando Dios habla a su pueblo y dice: yo seré tu Dios y ustedes me serán como mi pueblo. Y miren las palabras que utiliza Ruth, una mujer moabita. Miren lo que le dice a quién, a su suegra Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Cuando comenzamos a leer en Ruth, comenzamos a ver de que había una hambruna, había hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar ¿a dónde? En los campos de Moab. Podemos relacionar de que el tiempo que se habla de Ruth, o el tiempo que está viviendo Ruth, es el tiempo de los jueces. Cuando usted está leyendo en Gedeón, se da cuenta de que Madián venía sobre o contra todo aquello que había sembrado el pueblo de Israel, y que no dejaban alimento, no dejaban grano, no dejaban fruta, no dejaban nada. Dice que venían como langostas. ¿Y qué hacían? Destruían lo que ellos habían sembrado. Había hambre en aquellos tiempos, en los tiempos de los jueces. Y lo que podemos ver cuando comenzamos a leer desde Josué, Jueces y Ruth, comenzamos a ver que el pueblo de Israel hacía lo que quería. Se puede notar que cuando usted comienza a leer allá en Jueces, ¿qué comienza a ver? Dice que Dios entregaba al pueblo de Israel en las manos de Madián, en las manos de los filisteos. Pero ¿por qué los entregaba? ¿A causa de qué? De que se olvidaban de Dios. Ellos se olvidaban de Dios y sufrían aflicción, necesidad. ¿Y qué sucedía cuando había necesidad? ¿Y qué sucedía cuando había muerte? Ellos clamaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dice que Dios levantaba un juez, y a través de ese juez, ¿qué hacía? Daba la victoria. Pero usted comienza a ver que desde que comienza a leer Jueces, comienza a ver esta actitud, comienza a ver cómo el pueblo de Israel hace las cosas que no eran de agrado al Señor. Cuando usted está en Deuteronomio, antes de entrar en el libro de Josué, Dios le habla, le recuerda de las leyes y les dice a su pueblo que recuerden de dónde Dios los sacó. Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos, su mujer Noemí y sus hijos Malón y Kelión. Dice que llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y en el versículo 3, escuche, este hombre llamado Elimelech fue un hombre que dudó de lo que Dios podía hacer. Había hambruna, había hambre en ese momento, pero no creyó en lo que Dios podía hacer. Por eso este hombre sale a otro lugar con sus hijos y su mujer a buscar alimento, a trabajar
a buscar el sustento sin consultar a Dios. ¿Y qué pasa cuando este hombre sale a Moab? Dice de que este hombre, cuando está en Moab, ¿qué sucede? Muere. Ahora esta mujer llamada Noemí queda con sus 2 hijos, de los cuales tomaron a 2 mujeres moabitas. No estaba bien en que los hombres de Israel tomaran o estuvieran en yugo desigual. Pero miren lo que hacen: toman mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y en 10 años ninguna de las 2 tuvieron hijos. Estos hombres también, lo que fue Malot y Kelium, murieron. Se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿A dónde? Dice que regresó de los campos a su tierra. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios no se había olvidado de la necesidad que tenía. Y todo tiene su tiempo. Y dice que salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, escucha esto: cuando esta mujer se da cuenta que mueren sus 2 hijos, no tiene un esposo, ella no tiene donde recostar su cabeza, una mujer humilde, una mujer que comienza a ver a sus nueras y dice: ustedes están joven, yo no tengo hijo en mi vientre aún, aunque lo tuviera, a esperar que él sea de una edad adulta para que ustedes estén con ellos. No, mejor regrésense a su pueblo, regrésense con sus dioses a su pueblo. Miren lo que le dice: regrésense a sus pueblos, a su familia y a sus dioses. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis ir conmigo. Tengo yo mis hijos en el vientre, que pueda ser vuestros maridos. Volved, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, aún diese a luz hijos. ¿Habáis vosotras de esperanza hasta que fuese grande? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Dice: no me llamen Noemí, no me digan Noemí, llámenme Mara, porque según ella Dios había traído amargura. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y miren el versículo 15, dice: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que yo fuere, iré yo, y donde quiera que yo viviere, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, yo allí seré sepultada. Y así haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre vosotras 2. Vemos la historia del joven rico.
Jesús le dice a este joven: deja todo y sígueme. ¿Y qué hizo este joven rico? A diferencia de lo que hizo Ruth, y es a diferencia de lo que hizo Orfa. Orfa, suegra, le dice: no tengo para darles, estoy en estado de amargura, no tengo más hijos. ¿Qué puedo darle yo a una mujer ya en estado de vejez? Orfa se devuelve porque dice: aquí no hay esperanza. En cambio, Ruth no puso la mirada en lo que tenía su suegra, porque ella no tenía nada. Pero miren cómo Dios comienza a alinear el propósito que tenía con Ruth para el pueblo de Israel y para su familia. Quizás en esta mujer llamada Ruth, que era moabita, no había esperanza en ella, pero Dios marcó una esperanza en Ruth, y era que en Ruth había una promesa, y era que a través de Ruth venía el linaje de David. Es lo que a veces no entendemos, que a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, cosas que suceden, y quizás decimos o nos preguntamos: ¿por qué me sucede? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué no he podido tener hijos? ¿Por qué hasta el momento? ¿Por qué hasta el día de hoy? Llevo tantos años y no he podido tener hijos. ¿Sabe por qué? Porque a veces hacemos cosas sin consultar a Dios, y lo que hacemos es salirnos del propósito divino de Dios. Pero ¿qué hace el Señor en su misericordia? Él va emparejando su propósito. Por eso quizás hasta el día de hoy estuviste con una pareja y decías: no, era que no podía tener hijos, porque es que Dios no tenía un propósito con aquella persona. Tu propósito está desde hace mucho tiempo, inclusive antes de la fundación del mundo, y ya tiene nombre. Yo era una de las personas que decía que yo era estéril, y Dios utiliza la esterilidad, claro que sí, y para evitar, y es que por allá no es, así como sucedió con Ruth. Ruth se comienza a alinear al propósito de Dios. Ruth comienza a andar y a conocer al Dios de Israel. Ella estaba con un Dios diferente, pero Dios la trae a esta familia para conocer al verdadero Dios, y único y verdadero, Jehová de los ejércitos. Tu Dios será mi Dios, dice él. Por eso la suegra Noemí le dice a Orfa: devuélvete a tu pueblo con tu familia y con tus dioses. Y viendo Noemí que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Más adelante en el versículo 20 dice: y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos. Ella no veía una esperanza en sus yernas. Por eso las despidió. No sabía lo que Dios iba a hacer a través de Ruth. Una se fue, pero ya Dios había marcado un destino profético, y ese destino profético estaba marcado para permanecer en lo que vivieron, en lo que soportaron. Ahora siguen juntas, están juntas. Ella se mantiene al lado de su suegra, no por dinero, no por necesidad, sino por amor. Y así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella volvió a los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega. Cuando comenzamos a leer en el capítulo 2, vemos cómo Ruth comienza a trabajar. Dice que tenía Noemí un pariente de su marido,
hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Más adelante, en el versículo 5 del capítulo 2 dice: y Boaz dijo a sus criados, el mayordomo de los segadores: ¿quién es aquella joven que está entre las espigas, que está recogiendo, que está trabajando con esmero, que te está soleando? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ya todo el mundo sabía, los familiares sabían lo que había hecho esta mujer con su suegra. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger unas y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana. Escucha esto. Noemí Ruth desde que llegó hasta el momento que ellos se encuentran hablando, dice que desde esta mañana esa mujer no ha parado de trabajar. O sea, ella fue a trabajar. Ella no fue en busca de nadie. Y en medio de ese trabajo, en medio de lo que estaba haciendo, llegó una persona y puso sus ojos en ella, en lo que ella estaba haciendo. Mas no porque lo estaba mirando, sino que él miró el trabajo de aquella mujer. En el versículo 8 del capítulo 2 dice: entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estará junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. En el versículo 11 dice: y respondió Boaz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. O sea, había una referencia de Ruth y ya había llegado a oídos de este hombre. El versículo 20 del capítulo 2 dice: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos de benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, y escucha esto: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede ¿qué? Dígalo fuerte: redimir. Según la ley, cuando moría el esposo de la esposa, la forma para redimir era con un pariente cercano y así seguir la línea familiar. Nadie se lo esperaba. Amén. Pero hacía parte del propósito de Dios. Ahora, el pariente en ese momento más cercano que había, según lo que se está narrando en este momento, era Boaz. Y le dice: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, perdón. Y Ruth la moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi suegra. Lo que aparentemente era una casualidad, lo que quiere decir es que no es ningún accidente, porque la palabra aquí implica que ella entró de una forma inadvertida. Pero desde la perspectiva de Dios no hubo un accidente. Lo que fue un accidente para Ruth era propósito de Dios. Lo que a veces creemos que es casualidad es propósito de Dios. Pero cuando hacemos según su voluntad, cuando dejamos que sea Dios quien haga, cuando sea Dios quien nos dirija a través del Espíritu Santo,
No era casualidad de que Ruth estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Amén. Quizás una mujer perezosa no hubiese llegado al campo de Boz. Este era el plan de Dios para que comenzara esta historia de amor entre estos dos personajes. Boz llega anunciando bendiciones, algo que normalmente haría una persona piadosa y temerosa de Dios. Pero recordemos, estamos en los tiempos de los jueces. Y cuando hay caos en toda la nación, justo en el campo de Boz, hay un oasis, un lugar donde la voluntad de Dios se hace, un hombre que ama y obedece al Señor y que también ama a los demás. Boz sabe que Ruth es una moabita, pero aún sabiendo eso le dice, hija mía, lo cual indica que la está aceptando como parte de su propia gente. Pero no solo eso, él escucha todo lo que ella ha hecho. ¿Por quién? Por su suegra. En el versículo 8 al 16, algo que debemos recordar de los israelitas en el Antiguo Testamento, no se les permitía tener ningún tipo de cercanía con las mujeres moabitas. Dios había prometido, él lo iba a cumplir a través de esta mujer llamada Ruth. Esta mujer quizás para ella pudo decir, no hubo esperanzas en un momento cuando muere su esposo, cuando vienen de regreso, cuando la despide su suegra. Pero cuando vemos a Boz, quizás ella no veía esperanzas en él, pero las esperanzas de Dios estaban a través de Boz, porque era la persona con la cual ella iba a ser redimida. Ahora vemos el tipo de Cristo. ¿Dónde vemos el tipo de Cristo cuando leemos este libro? Lo vemos en Boz. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Boz, vemos que es la persona que remide a Ruth. Y Jesucristo nos redimió del pecado. Se casa Boz con Ruth. Y miren que cuando se casan, en el capítulo 4, versículo 5 dice, entonces replicó Boz, el mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y él respondió al pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía mucho tiempo estas costumbres en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto debía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre la heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. En el versículo 13 dice, Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diera a luz un hijo. Una mujer que en 10 años viviendo con una persona no tuvo hijo, pero cuando Dios une a esta pareja en el tiempo de Dios,
dice que él se vino a ella, inmediatamente quedó embarazada y tuvo un hijo. Y en el versículo 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de ¿quién? De Isaí. ¿Padre de quién? De David. Amén. Y comenzamos a ver, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a ¿quién? A Esrón. Esrón engendró a ¿quién? A Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David. ¿Quién iba a pensar que de Ruth iba a venir el linaje de David? Dios guarda su promesa. Y a veces no sabemos cuál es la persona que Dios tiene y con cuál Dios tiene propósito. Por eso, ¿quiénes somos nosotros para despreciar al ser humano, a las demás personas? Inclusive a las personas que nos encontramos en la calle, personas que están en condición de mendicidad. Cualquiera persona que quizás humanamente nosotros no aceptamos, porque no aceptaba a Noemí. Y se podía decir que de ella no era el linaje humanamente, por ahí no era que venía, pero esa era la promesa. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Entonces, miren esta historia de amor, de redención y de propósito.